Una buena serie está constituida por una buena producción, una entrañable historia y un elenco talentoso, ingredientes que por lo general resultan en un memorable éxito. Pero algunas series, a pesar de poseer millones invertidos, historias atractivas y actores profesionales, han sabido derivar en un rotundo fracaso, llevando a sus espectadores de un delicioso y placentero comienzo a un mediocre e insatisfactorio final. Final que no cumple expectativas que sentencian la historia del proyecto. Y es estas series a las que hoy haremos tributo en esta recopilación. Sin más rodeos, comencemos. See ya. Prison Break fue una de las series que más prometió en su época. La idea de ver a Michael Scofield adentrarse a las puertas del infierno para rescatar a su injustamente sentenciado hermano fue sin duda un comienzo digno de alabanzas. Pero conforme la trama avanzaba y la popularidad aumentaba, los creadores perdieron progresivamente la relevancia, cediendo a los productores el control total de la serie. Y esto fue obvio. Una vez terminada la segunda temporada, Michael y Lincoln pasaron a tropezarse una y otra vez con la misma piedra. Si no era Lincoln el que estaba en prisión, era Michael, o Sarah, o algún otro personaje que tendría el objetivo de alargar más la serie para exprimir hasta el último centavo. Incluso llegó a aparecer tutorial para escapar de prisión. Así, fue como una serie planteada para durar 12 capítulos, fue tensionada hasta romperse, resultando en una repetitiva, forzada y poco memorable serie. Los Simpson pasaron de ser una pequeña sección en el show de Tracy Ullman a convertirse en la exitosa serie insignia de Fox. Con su humor diseñado para adultos, supo atraer a espectadores de todas las edades, adaptándose sutilmente para ofrecer calidad a los distintos públicos y sin caer en la contradicción. Pero conforme el tiempo pasaba y el mundo cambiaba, los productores decidieron que sería buena idea cambiar la serie adaptándola cada vez más a la cultura popular. Conforme los guiones se hacían más dependientes de las tendencias y las asperezas del proyecto debían limarse cada vez más, Los Simpsons se convirtieron en una serie sin esencia, producida con el único fin de embonar en todos lados. La producción se volvió computarizada pero simple. Las voces fueron cambiadas por otras innecesariamente dramáticas. Cuando yo era niño. Y los temas se volvieron totalmente sintéticos e incoherentes. Si bien sus nuevos capítulos aún pueden generar una sonrisa en sus viejos fans, rápidamente Los Simpson se están convirtiendo en una fórmula dedicada a educar a las nuevas generaciones para exigir menos calidad. Pocas series han logrado producir el fenómeno Lost, el cual llevó a esta exitosa serie hasta el rincón más lejano de la Tierra. Sus ingredientes fueron una inversión cuantiosa, un elenco amplio y diverso y una trama adictiva. Por si fuera poco, la situación se prestaba para todo tipo de triángulos amorosos, situaciones adrenalínicas y eventos misteriosos, saciando así a casi todos los paladares de quienes espectaban. Pero aún con los mejores ingredientes, los productores supieron convertir una excelente obra en una incómoda travesía. Temporada tras temporada, se hacía más que obvio que el guión era constantemente modificado con el fin de alargar el éxito. Acción que llenó de huecos argumentales la historia. Los osos polares en una isla tropical, las misteriosas escotillas y los misteriosos acontecimientos físicos pudieron conducir a la trama a una increíble conclusión, pero los creadores se vieron obligados a parchar constantemente las contradicciones para seguir el ritmo de los codiciosos productores, y al final trataron de explicar todo fundamentándose en un capricho divino. En lo personal, habría preferido que todo quedara como un misterio y que solo algunos náufragos hubieran logrado escapar para concluir sus vidas. ¿Es posible que queden otros supervivientes del accidente aún por descubrir? Bob Esponja es otro ícono de la adecuada convivencia entre el humor adulto e infantil. Para los adultos, tenía una serie de referencias de índole marina, humor rojo y un toque de cultura popular. Para los niños, ofrecía animaciones disparatadas, diseño llamativo y chistes simples pero que no caían en lo ridículo. ¿Puedo explicarlo? Conforme la serie fue aumentando su complejidad, el público comenzó a aumentar las expectativas, cosa que resultó costosa a Nickelodeon. Por ello, los productores creyeron que sería buena idea retirar a Hillenburg y extirpar a los espectadores maduros, enfocando la serie a aquellos fanboys que exigen muy poca calidad. Así, Patricio cambió de una estrella poco brillante
a un peligroso estúpido. Bob, de una carismática esponja, La cabeza 3 veces. 1, 2, 3. a un irritante paralelepípedo amarillo. Y Calamardo, de un gruñón calamar, ¡No tengo alma! a un irascible narizón. ¡Ahora te ordeno que la recuperes! Las bandas invitadas y la multitud de temas se redujeron a unos cuantos efectos de sonido. La animación se volvió llana y el doblaje era digno de principiantes. Al fin, he encontrado mi vocación. Lo peor, en un intento de retomar su antigua gloria, la serie comenzó a utilizar humor grotesco, el cual más que atraer público, solo logró destacar como una malparida copia de Ren y Stimpy. El regreso de Hillenburg prometía rescatar la serie, pero solo logró dejar algo en claro. Los rumores de su cancelación son evidencia de que la gente cree que Bob Esponja ya ha terminado. 2 hombres y medio fue una serie de comedia bastante entretenida. Hacía uso de temas tabú, comentarios sexuales y chistes explícitos. El concepto fue innovador y los personajes interpretaron su papel con una calidad inigualable. De hecho, se cree que los personajes fueron diseñados con las características de sus intérpretes, por lo que la trama se sentía muy natural. Pero a la salida de Charlie Sheen, debido a los pleitos con la cadena y el director, dejó la serie, quedando como una silla sin una pata. El fin parecía obvio, pero el orgullo de los creadores los obligó a continuar la serie, introduciendo a Ashton Kutcher, quien si bien no lo hizo mal, simplemente no podía reemplazar a Charlie. Tal vez un cambio en el concepto habría sido necesario, pero la caída de la audiencia fue tal que la serie simplemente perdió su esencia. Como has podido ver, existen series que a pesar de poseer todo lo necesario para tatuarse como un éxito en la posteridad, cambiaron negativamente influenciadas por la presión de los productores. Productores que sacrificaron buenas obras por dinero. Te agradezco por ver mi video. Por favor da like si ha sido de tu agrado y suscríbete si te gustaría ver más material de esta índole. No olvides seguirme en mis redes sociales para poder estar en contacto y activar las notificaciones de suscripción para que sepas cuando se sube nuevo video. Sin más por ahora, se despide de ustedes, Saints Boy. La vemos.